La empleada de limpieza fue despedida injustamente, hasta que el destino dio un giro inesperado. La mancha de café se extendía sobre el mármol italiano como una acusación silenciosa. Elena Barrios observaba el líquido oscuro con el corazón latiéndole en los oídos, mientras las voces del pasillo se acercaban como una tormenta inevitable. Llevaba 19 años limpiando estas oficinas, 19 años siendo invisible, pero ese día todos la verían. La puerta de cristal se abrió con violencia. Ricardo Valencia entró como una ráfaga de furia contenida, su traje Armani impecable contrastando con la tensión en su mandíbula. Detrás de él, la clienta, Mónica Santibáñez, una empresaria de bienes raíces conocida por su colección de joyas caras y su temperamento explosivo. ¿Dónde está? La voz de Ricardo cortaba el aire como vidrio. ¿Dónde está la persona que limpió esta sala ayer? Elena sintió como todas las miradas del despacho se clavaban en ella. Sus manos, enrojecidas por años de detergentes y trabajo duro, apretaron el trapeador con más fuerza. A sus 46 años, había aprendido a hacerse pequeña, a desaparecer en las paredes, a existir sin molestar. Pero en ese momento, no había dónde esconderse. Yo, señor Valencia. Su voz salió más débil de lo que hubiera querido. Yo limpié la sala de juntas ayer por la tarde. Marina Estrada, la jefa de secretarias, apareció detrás de Ricardo con una expresión que Elena no supo interpretar. ¿Era satisfacción? ¿Preocupación fingida? Marina siempre la había tratado con ese desprecio sutil que las personas usan cuando quieren recordarte tu lugar sin decirlo explícitamente. Señora Santibáñez. Ricardo señaló a Elena con un gesto que parecía acusar a una criminal. Esta es la empleada de limpieza que tuvo acceso a la sala donde usted dejó su bolso ayer. Elena sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Había vivido esta pesadilla antes, hacía 15 años, en otro trabajo. Una acusación falsa de robo que la había perseguido como una sombra, que había destruido su reputación en aquel entonces, que la había obligado a reconstruir su vida desde cero. Mi collar. Mónica Santibáñez habló con esa voz que solo tienen las personas acostumbradas a que el mundo se doble a su voluntad. Mi collar de diamantes y esmeraldas, valuado en 250,000 pesos, desapareció de mi bolso mientras estuve en la reunión. Y según me informan, solo esta persona tuvo acceso a la sala. El silencio que siguió fue tan denso que Elena podía escuchar su propia respiración entrecortada. Los otros empleados del despacho habían comenzado a asomarse desde sus cubículos, atraídos por el drama como moscas a la miel. Reconoció las caras de personas con las que había compartido saludos matutinos durante años, personas para quienes era tan invisible como el aire que respiraban. Señor Valencia, yo no... Elena intentó defenderse, pero su voz se quebró. ¿No qué? Ricardo se acercó a ella, su perfume caro invadiendo el espacio personal de Elena como una advertencia. ¿No tomaste algo que no era tuyo? ¿No aprovechaste que nadie te veía para meter las manos donde no debías? Las palabras golpeaban a Elena como puñetazos, cada sílaba cargada de desprecio, de esa certeza absoluta que solo tienen los poderosos cuando acusan a los débiles. Elena miró alrededor buscando algún rostro amable, alguna señal de duda, alguna defensa, pero solo encontró curiosidad morbosa y juicio silencioso. Yo jamás, señor Valencia, llevo 19 años trabajando aquí. Elena sentía las lágrimas amenazando con traicionarla, pero se negaba a llorar frente a ellos. Nunca he tomado nada que no me pertenezca. Puede revisar mi historial, preguntarle a cualquiera. ¿A cualquiera? Marina intervino con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Elena, todos sabemos que necesitas el dinero. Todos sabemos que tu hijo mayor está en la universidad y que el otro está por entrar. No te estamos juzgando por necesitar. Solo reconoce lo que hiciste y tal vez podamos arreglar esto sin involucrar a la policía. La trampa era perfecta. Cada palabra diseñada para hacer que cualquier cosa que dijera sonara como una confesión. Elena sintió la náusea trepando por su garganta. Esta no era solo una acusación. Era una ejecución pública cuidadosamente orquestada. Yo no tomé nada. Elena pronunció cada palabra con toda la dignidad que le quedaba. Ricardo la miró con esos ojos fríos que había perfeccionado en años de litigio despiadado.
Luego, con un movimiento dramático que claramente había calculado para máximo efecto, arrancó el gafete de identificación del cuello de Elena. «Estás despedida», dijo con una calma más aterradora que cualquier grito. «Recoge tus cosas y sal de este edificio en los próximos 10 minutos. Si no lo haces, llamaré a seguridad. Y si alguna vez intentas conseguir una referencia de este despacho, me aseguraré personalmente de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad». Elena sintió como algo se rompía dentro de ella. No era solo el trabajo, aunque sabía que sin esa referencia encontrar otro empleo sería casi imposible. Era la humillación, la injusticia tan cruda, tan visible, tan absolutamente devastadora. Era ver cómo 19 años de trabajo honesto se evaporaban en un instante, reemplazados por una acusación sin pruebas de un hombre que probablemente ni siquiera recordaba su nombre hasta ese día. Las lágrimas finalmente escaparon, rodando por sus mejillas curtidas por el sol de esperar el camión cada mañana a las 5. Elena las limpió con el dorso de la mano, ese mismo gesto que había hecho miles de veces al limpiar estas oficinas, pero esta vez era su propia vergüenza lo que intentaba borrar. Mónica Santibáñez observaba la escena con satisfacción apenas contenida. Marina mantenía esa expresión de falsa compasión que Elena ahora reconocía como pura actuación. Y Ricardo la miraba como se mira a algo desagradable que acaba de pisar en la calle. 10 minutos, repitió él, dándole la espalda como si Elena ya hubiera dejado de existir. Y que alguien la acompañe hasta la salida. No quiero que toque nada más en este edificio. Elena caminó hacia el pequeño armario donde guardaba sus pertenencias personales. El trayecto de apenas 20 metros se sintió como kilómetros. Podía sentir todas las miradas clavadas en su espalda, escuchar los murmullos que comenzaban a tejer la narrativa que la convertiría en la ladrona del despacho Valencia y Asociados. Dentro del armario estaban sus cosas: un suéter viejo para los días fríos en el transporte público, una fotografía de sus hijos el día que Lucas había entrado a la universidad, una taza desgastada con la palabra mamá que le habían regalado hacía años. Objetos simples que contenían toda una vida de esfuerzo y sacrificio. Don Claudio, el portero del edificio, se acercó con pasos lentos. Era un hombre de casi 60 años, callado y observador, que siempre le había dedicado una sonrisa genuina en las mañanas. «Elena», susurró mientras ella metía sus cosas en una bolsa de plástico. «Yo no creo que hayas hecho lo que dicen». Esas palabras simples casi la destruyeron completamente. En medio de toda esa crueldad, una voz que la defendía. Elena asintió sin poder hablar, temiendo que si abría la boca solo saldría un sollozo. «Ten cuidado», Claudio añadió en voz más baja aún. «Algo no está bien en todo esto. He visto a la señorita Marina comportarse extraño últimamente, pero no puedo decir nada sin pruebas». Elena lo miró a los ojos y vio algo ahí. Compasión, sí, pero también una sospecha que coincidía con algo que había estado inquietándola desde que comenzó la acusación. ¿Por qué Marina había estado tan rápida en señalarla? ¿Por qué esa sonrisa escondida? Pero no había tiempo para pensar en eso ahora. Solo tenía que salir de ahí con lo poco que le quedaba de dignidad. Cuando Elena atravesó las puertas del edificio por última vez, el sol de mediodía la golpeó como una bofetada. La ciudad seguía su curso indiferente. Miles de personas pasaban a su alrededor, cada una atrapada en su propio mundo, sin saber que para Elena Barrios todo acababa de desmoronarse. Se quedó parada en la banqueta, su bolsa de pertenencias colgando de una mano, sin saber qué hacer a continuación. Por primera vez en 19 años, no tenía que estar en ese edificio. Por primera vez en 19 años, estaba completamente perdida. Y arriba, en el 23º piso, detrás de ventanas de cristal que reflejaban el cielo, Ricardo Valencia regresaba a su oficina sin dedicarle un segundo pensamiento a la mujer cuya vida acababa de destruir. Para él, Elena ya no existía. Nunca había existido realmente. Era solo otro problema resuelto, otra decisión ejecutiva más en su día. Pero el destino, ese juez silencioso que teje sus planes en las sombras, apenas comenzaba a jugar sus cartas. El departamento en Iztapalapa estaba sumido en un silencio pesado cuando Elena abrió la puerta esa tarde. Normalmente no llegaba hasta las 8 de la noche, después de su turno completo y el largo trayecto en transporte público. Pero eran apenas las 2 de la tarde,
y sus hijos aún estaban en la escuela. Se dejó caer en el sofá desgastado que había comprado de segunda mano hacía una década. Las paredes del pequeño departamento de 2 recámaras estaban llenas de diplomas y reconocimientos de sus hijos. El cuadro de honor de la secundaria de Pablo, las menciones honoríficas de Lucas en la universidad, fotografías de ceremonias escolares donde Elena siempre aparecía con el mismo vestido negro que usaba para las ocasiones especiales, envejeciendo un poco más en cada imagen pero sonriendo orgullosa. Ahora, mirando esas pruebas de todo su sacrificio, Elena sintió que se desmoronaba por completo. Llevó las manos a la cara y finalmente se permitió llorar como no lo había hecho en años. No era solo por el trabajo perdido, aunque eso era catastrófico. Era por la humillación, por la injusticia, por sentir que todo su esfuerzo no había significado nada. «Mamá», la voz de Lucas la sobresaltó. Su hijo mayor, de 23 años, había entrado al departamento sin que ella lo escuchara. Alto y delgado, con lentes de pasta y una mochila llena de libros de leyes, Lucas tenía esa inteligencia brillante que Elena siempre supo que algún día lo llevaría lejos. Estudiaba Derecho en la UNAM con un promedio casi perfecto, trabajando medio tiempo en una papelería para ayudar con los gastos. «¿Qué haces aquí?», preguntó él dejando caer la mochila y acercándose rápidamente. «¿Estás enferma?». Elena quiso mentir, decir que se sentía mal del estómago, inventar cualquier cosa que no fuera la verdad aplastante. Pero cuando miró los ojos preocupados de su hijo, no pudo sostener la mentira. «Me despidieron». Las palabras salieron como un susurro roto. «¿Qué? ¿Por qué?». Lucas se sentó a su lado, tomando sus manos. «Mamá, llevas casi 20 años ahí. ¿Qué pasó?». Elena le contó todo. Cada detalle de la humillación, cada palabra de la acusación, la forma en que Ricardo Valencia la había despedido como si fuera basura. Mientras hablaba, vio la expresión de Lucas cambiar de preocupación a incredulidad, y luego a una ira contenida que nunca había visto en su hijo. «Eso es ilegal», dijo Lucas cuando ella terminó. «No pueden despedirte sin pruebas, sin investigación, y mucho menos pueden acusarte públicamente de robo sin evidencia concreta». «Mijo, ellos pueden hacer lo que quieran». Elena limpió sus lágrimas con cansancio. «Son abogados poderosos. Yo solo soy... Era... la señora de la limpieza. Eres Elena Barrios». Lucas apretó sus manos con fuerza. «Eres la mujer que nos sacó adelante cuando papá murió, la que trabajó doble turno para que yo pudiera ir a la universidad, la persona más honesta que conozco, y no voy a dejar que te hagan esto». Elena quiso decirle que no había nada que hacer, que así funcionaba el mundo, que los poderosos siempre ganan. Pero algo en la determinación de su hijo le dio una chispa de esperanza que creía extinguida. «¿Y qué podemos hacer?», preguntó con voz pequeña. «No tengo dinero para un abogado. No tengo recursos para...». «Mamá», Lucas la interrumpió con una sonrisa triste. «Estoy estudiando para ser abogado, ¿recuerdas? Y aunque todavía no me titulo, sé lo suficiente para entender que esto no puede quedar así». Los días siguientes fueron un descenso al infierno. Elena intentó buscar empleo, pero descubrió que Ricardo Valencia había cumplido su amenaza. Cada vez que daba referencias del despacho, recibía miradas de desconfianza y promesas de «te llamamos», que nunca se materializaban. La red invisible pero implacable de la mala reputación la perseguía como una sombra. El dinero comenzó a escasear rápidamente. Elena había ahorrado lo suficiente para un mes, tal vez 2 si eran muy cuidadosos, pero después de eso, no quería pensar en después de eso. Pablo, su hijo menor de 17 años, reaccionó con una furia adolescente que Elena tuvo que contener. Quería ir al despacho, enfrentar a Ricardo Valencia, hacer un escándalo. Pero Elena sabía que eso solo empeoraría las cosas. «No, mijo», le dijo una noche mientras cenaban los 3 frijoles refritos con tortillas. «No podemos darles más razones para hacernos daño. Tenemos que ser más inteligentes que ellos». «¿Ser inteligentes?». Pablo golpeó la mesa con frustración. «Mamá, te robaron tu trabajo. Te acusaron de algo que no hiciste. ¿Y nosotros qué? ¿Nos quedamos callados como siempre?». «No». Lucas intervino con calma. «No nos quedamos callados, pero tampoco actuamos con impulso. Necesitamos evidencia, necesitamos tiempo, necesitamos un plan». Elena observaba a sus hijos y sentía una mezcla de orgullo y dolor.
Habían crecido tan rápido. Se habían convertido en hombres sin que ella se diera cuenta, demasiado ocupada trabajando para verlos crecer. Y ahora estaban listos para defenderla de un mundo que ella siempre había enfrentado sola. Necesito que me cuentes todo otra vez. Lucas sacó una libreta. Cada detalle, cada persona que estaba presente, cada cosa que viste o escuchaste. Algo no cuadra en esta historia, mamá. Y voy a descubrir qué es. Durante las siguientes 2 semanas, mientras Elena continuaba buscando trabajo sin éxito, Lucas se convirtió en un detective amateur. Entre clases y su trabajo en la papelería, dedicaba cada minuto libre a investigar. Contactó a compañeros de la universidad que tenían acceso a bases de datos legales. Habló con ex empleados del despacho. Comenzó a armar un expediente que crecía con cada día. Fue una tarde de jueves cuando recibieron la primera pista real. Elena había salido a una entrevista de trabajo, otra promesa vacía en una ferretería donde el dueño la miró con desconfianza, apenas mencionó sus referencias. Cuando regresó al departamento, Lucas la esperaba con una expresión que no sabía si era de emoción o de rabia. «Mamá», dijo apenas ella cerró la puerta, «necesitas hablar con doña Zulema». Zulema Cortés había sido cocinera en el despacho durante 10 años antes de renunciar hacía 6 meses para cuidar a su madre enferma. Elena y ella habían compartido muchas mañanas temprano, preparando café para los abogados que llegaban exigiendo desayuno como si fuera su derecho divino. Zulema había sido una de las pocas personas en ese lugar que la había tratado como un ser humano. «¿Zulema?». Elena frunció el ceño. «¿Qué tiene que ver ella con esto?». «Encontré su número en un grupo de ex empleados del despacho. La llamé esta mañana y... Mamá, ella dice que tiene información sobre Marina Estrada». El nombre cayó como una piedra en agua quieta. Marina, la jefa de secretarias que había estado tan rápida en señalar a Elena, que había sonreído con esa satisfacción apenas contenida mientras la despedían. «¿Qué tipo de información?». Elena sintió su corazón acelerarse. «Dice que es mejor hablar en persona. Mañana es viernes. Puedes ir a verla». La casa de doña Zulema estaba en Nezahualcóyotl, un barrio de casas modestas y calles estrechas, donde el sonido de la vida cotidiana llenaba cada rincón. Elena llegó al mediodía, después de un viaje de casi 2 horas en transporte público. Lucas había querido acompañarla, pero tenía clases importantes que no podía perder. Zulema la recibió con un abrazo fuerte que olía a canela y café recién hecho. Era una mujer robusta de 50 y tantos años, con el cabello gris recogido en un moño y manos curtidas por años de trabajo en cocinas. «Elena, mija», dijo mientras la hacía pasar a su pequeña sala. «Cuando tu hijo me llamó y me contó lo que pasó, no lo podía creer». «Bueno, la verdad sí lo creí. Ese Ricardo Valencia es capaz de cualquier cosa». Se sentaron en un sofá floreado mientras Zulema servía café en tazas despotilladas. Por un momento, simplemente compartieron el silencio cómodo de 2 mujeres que habían trabajado juntas, que entendían el peso invisible del servicio, que sabían lo que era ser tratada como parte del mobiliario. «Zulema». Elena finalmente rompió el silencio. «Lucas dice que tienes información sobre Marina». La expresión de Zulema se volvió seria. Dejó su taza de café y se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si las paredes pudieran escuchar. «Mira, no quise decir nada cuando trabajaba ahí porque necesitaba el empleo. Pero ahora que ya no estoy... Elena, hace como 4 meses, vi algo que no debí ver». Elena sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba. Fue un viernes por la noche. Yo me había quedado tarde limpiando la cocina después de un evento que hubo en el despacho. Tipo 9 de la noche. Pensé que ya no había nadie. Pero cuando iba saliendo, escuché voces en la oficina de Ricardo Valencia. Zulema hizo una pausa, como si revivir el momento le costara trabajo. La puerta estaba entreabierta, y ahí estaban ellos, Marina y Ricardo, besándose. Elena abrió los ojos con sorpresa. Marina Estrada estaba casada. Todos en el despacho lo sabían. Su esposo era un contador que trabajaba en otra empresa, un hombre callado que a veces la recogía después del trabajo. «No es solo eso», Zulema continuó. «Los escuché hablar. Marina le decía a Ricardo que estaba cansada de esperar, que él le había prometido que dejaría a su esposa, que ella merecía más que encuentros a escondidas. Y él, Elena,
Él le dijo que tuviera paciencia, que pronto tendrían todo lo que necesitaban para empezar juntos, que solo tenía que ayudarlo con un pequeño problema primero. ¿Un pequeño problema?, Elena repitió, sintiendo cómo las piezas comenzaban a encajar de una manera horrible. No sé qué problema era en ese momento, pero ahora, con lo que me contó tu hijo. Elena, ¿tú crees que sea coincidencia? Marina es la que te señaló primero. Marina es la que dijo que todos sabían que necesitabas dinero. ¿Y si ella...? No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. La implicación colgaba en el aire entre ellas como un fantasma terrible. ¿Y si ella robó el collar? Elena susurró, sintiendo cómo la rabia comenzaba a reemplazar al dolor. Yo no tengo pruebas. Zulema alzó las manos. Solo te estoy diciendo lo que vi. Pero si quieres mi opinión, Marina Estrada es capaz de cualquier cosa por ese hombre. Y Ricardo Valencia, ese tipo es de los que sacrifican a cualquiera para protegerse. Elena salió de la casa de Zulema con la mente girando. Por primera vez en semanas, sintió algo más que desesperación. Sintió determinación. Cuando llegó al departamento, Lucas la esperaba con Pablo. Les contó todo lo que Zulema le había dicho, y vio cómo la expresión de Lucas cambiaba de atención a comprensión, y luego a algo que parecía esperanza mezclada con indignación. Eso explica todo. Lucas comenzó a caminar por la pequeña sala. Si Marina es la amante de Ricardo, él haría lo que fuera para protegerla, y qué mejor manera de desviar la atención que culpar a alguien sin poder para defenderse. Pero eso no es prueba, Elena señaló, sintiendo cómo la esperanza se desvanecía. Es solo el testimonio de Zulema, y ella ya no trabaja ahí. No es suficiente. Aún no. Lucas se detuvo, mirándola con esa determinación que Elena reconocía como propia. Pero es un punto de partida. Ahora sabemos qué buscar. Ahora sabemos que hay una historia detrás de tu despido, y voy a descubrir cuál es, mamá. Te lo prometo. Pablo, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. ¿Y qué hacemos nosotros mientras tanto? Elena miró a sus dos hijos, estos hombres jóvenes que había criado con tanto sacrificio, que ahora estaban listos para pelear sus batallas. Sintió lágrimas amenazando nuevamente, pero esta vez no eran de dolor. Sobrevivimos, dijo con voz firme. Conseguimos dinero como podamos, y confiamos en que la verdad siempre encuentra su camino, aunque a veces tarde un poco en llegar. Esa noche, Elena abrió el cajón donde guardaba sus documentos importantes. En el fondo, envuelto en una bolsa de plástico, estaba su antiguo uniforme del despacho. Lo había guardado sin saber bien por qué, tal vez como evidencia de todos esos años de trabajo honesto. Lo sacó y lo miró bajo la luz tenue de su recámara. Las manchas de tanto lavado, el desgaste en los codos, el nombre bordado en el pecho. Elena B. No sabía cómo ni cuándo, pero algún día volvería a entrar a ese edificio. Y cuando lo hiciera, sería con la verdad en las manos y la cabeza en alto. Ricardo Valencia y Marina Estrada habían cometido un error fatal. Habían subestimado a una mujer que había sobrevivido cosas peores que su crueldad. Y eso, Elena estaba comenzando a comprender, sería su perdición. El amanecer llegaba cada vez más temprano. O tal vez Elena simplemente había dejado de dormir bien. En su nuevo empleo como vendedora de tacos al pastor en un puesto callejero, comenzaba su turno a las 5 de la mañana. No era lo que había soñado, pero al menos era dinero honesto. Don Javier, el dueño del puesto, era un hombre de 60 años que no le preguntó sobre referencias ni sobre su pasado. Solo le dijo, si llegas a tiempo y trabajas duro, aquí tienes chamba. El trabajo era agotador de manera diferente. El calor del comal, el humo constante, el olor a carne y cebolla que se pegaba a su piel y cabello. Los clientes, algunos amables, otros borrachos a las 3 de la madrugada exigiendo tacos como si ella les debiera algo. Pero Elena no se quejaba. Cada peso que ganaba era un paso más hacia adelante, hacia la supervivencia. Lucas, mientras tanto, se había convertido en una máquina de investigación. Su departamento había comenzado a parecerse a lo que Elena imaginaba eran las oficinas de los detectives en las películas. Papeles por todas partes, notas adhesivas en las paredes, conexiones dibujadas con marcadores de colores. Una tarde, casi 3 semanas después de su despido, Lucas llegó al puesto de tacos donde Elena trabajaba.
Ella estaba atendiendo a un cliente cuando lo vio acercarse, y el corazón le dio un vuelco. La expresión de su hijo era de alguien que acaba de resolver un acertijo complicado. «Mamá», dijo apenas el cliente se fue, «necesitas ver esto». Se sentaron en una de las mesas de plástico del puesto. Lucas sacó su laptop gastada y la abrió, revelando una serie de documentos escaneados. «¿Recuerdas que te dije que tenía un amigo en el periódico universitario?», comenzó Lucas. «Bueno, él tiene otro amigo que trabaja en la sección de sociales de un periódico local. Y ese amigo me mandó esto». En la pantalla apareció una fotografía tomada en lo que parecía una fiesta elegante. La calidad no era perfecta, pero la imagen era clara. Marina Estrada, vestida con un elegante vestido negro, sonriendo a la cámara. Y alrededor de su cuello, brillando bajo las luces del evento, había un collar de diamantes y esmeraldas inconfundible. «Dios mío», Elena susurró, sintiendo cómo la sangre se le helaba en las venas. «Espera, hay más». Lucas pasó a otra imagen. Esta foto es de la página de redes sociales de la amiga de Marina. Fecha: 2 días después de que te despidieran. El evento: una fiesta privada en Polanco. Elena no podía apartar los ojos del collar. Era el mismo, estaba segura. Los mismos patrones de diamantes intercalados con esmeraldas. El mismo diseño elaborado que había visto brevemente en el bolso de Mónica Santibáñez aquel día. Marina se robó el collar. Elena dijo en voz alta lo que ambos estaban pensando. «Lo robó y me echó la culpa». «Eso parece». Lucas asintió. «Pero aquí es donde la cosa se pone interesante». Seguí investigando y encontré algo más. Abrió otro documento, esta vez un registro de transacciones comerciales. Hace una semana, el collar apareció en una joyería de lujo en Reforma. Fue comprado por... ¿adivina quién? Ricardo Valencia. Elena sintió la rabia burbujeando en su pecho. Exacto, pagó 200,000 pesos por él. 50,000 menos que el valor original, pero suficiente para que Marina pudiera deshacerse de él rápidamente. Mi teoría es que Marina lo robó, lo escondió por un tiempo, y luego Ricardo lo compró a través de un intermediario para que ella tuviera el dinero sin que se pudiera rastrear directamente a ella. Pero entonces, ¿por qué usaría Marina el collar en público? Elena frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Ahí es donde entra la parte psicológica. Lucas se inclinó hacia adelante. He leído sobre esto en mis clases de criminología. A veces, la gente que comete crímenes se vuelve arrogante. Piensan que son intocables. Marina probablemente creyó que como ya te habían despedido y el caso estaba cerrado, nadie la buscaría a ella. Además, ese collar era hermoso. Quería lucirlo. Elena procesaba toda la información. Era como si una niebla densa finalmente comenzara a levantarse, revelando un paisaje que siempre había estado ahí, pero que no había podido ver. ¿Y esto es suficiente?, preguntó con cautela. ¿Es suficiente para probar mi inocencia? Lucas exhaló lentamente, y Elena vio la duda cruzar por su rostro. Es evidencia circunstancial. Un buen abogado podría argumentar que Marina compró un collar similar, o que Ricardo se lo regaló sin saber su procedencia. Necesitamos más. Necesitamos algo que los conecte directamente al robo y a tu despido injustificado. Don Javier se acercó con 2 vasos de agua de horchata. Disculpen que interrumpa, dijo el hombre mayor, pero no pude evitar escuchar. ¿Están hablando de ese despacho de abogados en Reforma? Elena asintió, sorprendida de que don Javier conociera la historia. Ella nunca había hablado de los detalles de su despido con él. Mi compadre trabaja en el estacionamiento de ese edificio. Don Javier se sentó con ellos y me ha contado cosas sobre ese tal Ricardo Valencia. Dicen que es de los que siempre anda en negocios turbios, que tiene enemigos en todos lados. ¿Su compadre? Lucas se enderezó, ese instinto de abogado despertando. ¿Cree que estaría dispuesto a hablar con nosotros? Déjenme hablar con él. Don Javier sonrió. Pero si le preguntan, yo no les dije nada. Necesito este puesto, y no quiero problemas con gente poderosa. Elena sintió una oleada de gratitud hacia este hombre que apenas la conocía, pero estaba dispuesto a ayudarla. Era un recordatorio de que no toda la gente era como Ricardo Valencia o Marina Estrada. Todavía existía bondad en el mundo. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones.
El compadre de don Javier, un hombre llamado Refugio que llevaba 30 años trabajando en estacionamientos de la zona, les dio información valiosa. Ricardo Valencia tenía reputación de ser cruel con los empleados, de tener arreglos con ciertos clientes poderosos y de manejar su vida personal con una discreción que rayaba en lo paranoico. Ese tipo, dijo Refugio una noche cuando se reunieron discretamente en el puesto de tacos, siempre llega temprano y se va tarde. Pero hace como 6 meses, empezó a quedarse algunos viernes hasta las 11, 12 de la noche. Y varias veces vi salir a la secretaria esa, la Marina, a la misma hora. Nunca juntos, siempre con 10 minutos de diferencia. Pero cualquiera con 2 dedos de frente sabe que algo pasaba ahí. ¿Y nunca lo reportó?, preguntó Lucas. Refugio rió amargamente. ¿A quién? ¿A la esposa de Valencia? ¿A recursos humanos del despacho que él mismo controla? Mijo, cuando eres como yo, aprendes a no ver ciertas cosas. Así sobrevives. Pero la información más importante llegó 2 días después, de una fuente completamente inesperada. Elena estaba cerrando el puesto cuando una mujer se acercó. Era joven, tal vez de unos 25 años, vestida con ropa de oficina arrugada después de un largo día. Su rostro mostraba nerviosismo y determinación mezclados. ¿Usted es Elena Barrios?, preguntó en voz baja. Elena sintió un escalofrío de precaución. No sabía quién era esta mujer. Sí, soy yo. ¿La conozco? No, pero yo la conozco a usted. La mujer miró alrededor antes de continuar. Trabajo en el despacho Valencia y Asociados. Mi nombre es Carla Mendoza. Soy asistente legal. El corazón de Elena comenzó a latir más rápido. ¿Y qué quiere de mí? Quiero ayudarla. Carla sacó su teléfono celular. Lo que le hicieron fue injusto. Yo estaba ahí el día que la despidieron y no me sentí bien con eso. Pero no podía decir nada porque necesito mi trabajo. Tengo un hijo de 3 años y soy madre soltera. Elena entendía perfectamente. Esa prisión invisible que te mantiene callada cuando ves injusticias, porque hablar significa arriesgar tu sustento. Pero no puedo quedarme callada. Carla continuó. Así que empecé a prestar atención y descubrí algo. Le mostró la pantalla de su teléfono. Era una captura de pantalla de un intercambio de mensajes entre 2 personas identificadas solo como R y M. Necesito que me ayudes con algo, decía el primer mensaje. Lo que sea, respondía el otro. Hay una situación con una clienta, un collar perdido. Necesitamos manejarlo discretamente. ¿Qué propones? La empleada de limpieza. Nadie la va a defender. Es perfecta. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ahí estaba, en palabras claras, la prueba de que su despido había sido planeado, que habían conspirado para culparla. ¿Cómo consiguió esto?, preguntó con voz temblorosa. Marina a veces deja su celular en su escritorio cuando va al baño. Carla guardó su teléfono. Yo limpio las oficinas a veces cuando necesito ganar dinero extra. El otro día, su teléfono estaba abierto. Vi el nombre de Ricardo en los mensajes recientes y... bueno, la curiosidad pudo más. Tomé capturas de pantalla de todo lo que pude antes de que regresara. ¿Hay más? Lucas había llegado justo a tiempo para escuchar la última parte de la conversación. Carla lo miró con cautela. ¿Quién es usted? Mi hijo. Elena rápidamente hizo las presentaciones. Estudia Derecho y me está ayudando. ¿Hay más? Carla asintió. Conversaciones sobre cómo deshacerse del collar. Sobre mantener a Mónica Santibáñez contenta con explicaciones. Sobre asegurarse de que Elena no pudiera conseguir trabajo en otro lugar. Es horrible. Lo que le hicieron es horrible. ¿Estaría dispuesta a testificar? Lucas preguntó directamente. Con esta evidencia podríamos presentar una denuncia formal. Despido injustificado, conspiración, tal vez hasta fraude. Carla palideció. No puedo perder mi trabajo. Mi hijo... Entiendo. Elena tomó la mano de la joven mujer. Créame que entiendo. Pero sin su testimonio, estas capturas de pantalla podrían ser descartadas. Dirían que están alteradas, que no son reales. Hay otra manera. Lucas intervino pensativo. Si conseguimos que admitan la verdad por otros medios, Carla solo tendría que confirmar lo que ya sabemos. No sería la única testigo. ¿Y cómo harían eso?, Carla preguntó. Lucas miró a su madre, y Elena vio en sus ojos ese destello de plan formándose.
Aún no lo sé, admitió, pero lo voy a descubrir. Esa noche, de regreso en el departamento, Elena, Lucas y Pablo se quedaron despiertos hasta tarde, planeando. Pablo, que había sido la presencia silenciosa en todo este proceso, finalmente habló con una idea que sorprendió a todos. ¿Qué tal si vamos directo con la señora Santibáñez?, propuso. Si ella supiera que el collar fue robado por Marina y no por mamá, tal vez querría hacer algo al respecto. Es arriesgado. Lucas frunció el ceño. Podría alertar a Ricardo y Marina, y entonces esconderían toda la evidencia. Oh, Elena dijo lentamente, podríamos usar eso a nuestro favor. Si Mónica Santibáñez confronta a Ricardo, él va a querer proteger a Marina. Y cuando la gente poderosa se siente amenazada, comete errores. Era un plan imperfecto, lleno de riesgos. Pero era todo lo que tenían. Al día siguiente, Elena hizo algo que no había hecho en años. Llamó enferma al trabajo. Don Javier, cuando ella le explicó brevemente que tenía un asunto urgente que resolver, simplemente asintió. Ve a hacer lo que tengas que hacer, mija. Aquí te esperamos. Lucas había conseguido la dirección de la oficina de Mónica Santibáñez a través de registros públicos. Era una agencia de bienes raíces en la colonia Roma, un edificio moderno de cristal que gritaba éxito y dinero. Cuando Elena entró a la recepción, su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Llevaba puesto su mejor vestido, el negro de las ocasiones especiales, y había practicado lo que diría cientos de veces. «Tengo información sobre su collar robado», le dijo a la recepcionista. «Es urgente que hable con la señora Santibáñez». 5 minutos después, estaba en una oficina elegante, frente a Mónica Santibáñez, quien la miraba con una mezcla de confusión e interés. «Usted», Mónica la reconoció, «la empleada de limpieza. ¿Qué está haciendo aquí?» Elena respiró profundo. Este era el momento. O todo cambiaba, o todo se destruía definitivamente. «Señora Santibáñez, yo no robé su collar, pero sé quién lo hizo». Mónica Santibáñez se recostó en su silla de cuero, estudiando a Elena con una expresión que era difícil de interpretar. El silencio en la oficina era tan denso que Elena podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y el tic-tac del reloj de pared. «Tiene exactamente 5 minutos para convencerme de que no llame a seguridad», dijo finalmente Mónica. Elena sacó el folder que Lucas había preparado. Contenía copias de las fotografías de Marina usando el collar, los registros de la transacción en la joyería y las capturas de pantalla que Carla había proporcionado. Todo estaba organizado cronológicamente, presentado de manera que contaba una historia clara de conspiración y engaño. Mientras Mónica revisaba los documentos, Elena observaba cómo su expresión cambiaba. Primero incredulidad, luego comprensión, y finalmente, una ira fría que Elena reconoció porque era similar a la que ella misma había estado sintiendo durante semanas. «Ricardo Valencia compró mi collar», Mónica dijo en voz baja, peligrosamente calmada, «por 50,000 pesos menos de su valor. Y esta, Marina, ella fue quien lo robó. Y yo fui el chivo expiatorio conveniente». Elena añadió, «una mujer sin recursos, sin poder, sin forma de defenderse. Perfecta para cargar con la culpa». Mónica cerró el folder y miró a Elena directamente a los ojos. «¿Por qué vino a mí? ¿Por qué no fue directamente a las autoridades? Porque sin su testimonio, esto no llega a ningún lado». Elena respondió con honestidad. «Usted es la víctima del robo. Su declaración tiene peso. La mía, bueno, soy solo la empleada despedida tratando de limpiar su nombre. ¿A quién cree que le creerían?». Mónica asintió lentamente, reconociendo la brutal verdad de esas palabras. «Además», Elena continuó, «usted tiene acceso a abogados, a recursos, a influencias que yo nunca tendré. Si realmente quiere justicia para ambas, necesito su ayuda». «¿Y qué gano yo con esto?», Mónica preguntó. «Ya recuperé mi collar. Ya recibí una disculpa del despacho». «¿Recibió su collar?». Elena sintió una punzada de confusión. «Sí, Ricardo me lo devolvió personalmente hace 3 semanas. Dijo que lo había encontrado en una joyería local, que alguien había intentado venderlo. Me lo compró de vuelta como gesto de buena voluntad para mantener mi confianza en el despacho. Ahí estaba, el círculo completo.
Ricardo había comprado el collar que su amante había robado, se lo había devuelto a Mónica para quedar como héroe, y en el proceso había destruido la vida de Elena para cubrir los rastros. Entonces no está recibiendo justicia. Elena dijo firmemente. Está recibiendo una mentira envuelta en un gesto galante. Ricardo Valencia y Marina Estrada la usaron. Robaron de usted, me destruyeron a mí y se salieron con la suya. La pregunta es, ¿va a dejar que eso continúe? Mónica se quedó en silencio por un largo momento. Elena podía ver la batalla interna desarrollándose detrás de esos ojos calculadores. Esta era una mujer de negocios acostumbrada a tomar decisiones estratégicas, y Elena acababa de presentarle un dilema moral disfrazado de oportunidad empresarial. El despacho tiene su aniversario en 2 semanas, Mónica dijo finalmente. Una gran fiesta en un hotel de lujo. Todos los clientes importantes estarán invitados, yo incluida. Elena sintió su pulso acelerarse, adivinando hacia dónde se dirigía la conversación. ¿Y si usted estuviera ahí también? Mónica continuó. No como empleada, obviamente, sino como mi invitada, con toda esta evidencia lista para presentar en el momento correcto, frente a todos, donde Ricardo no pueda esconderse, ni mentir, ni hacer que desaparezca discretamente. Era audaz, era arriesgado, era exactamente lo que Elena necesitaba. ¿Por qué haría esto por mí? Elena tuvo que preguntar. Mónica sonrió, pero no era una sonrisa alegre, porque hace 20 años, yo era como usted. Trabajaba limpiando oficinas mientras estudiaba por las noches, y un día, alguien me tendió la mano cuando la necesitaba. Tal vez es hora de que yo haga lo mismo. ¿Y por qué?, añadió con un filo en la voz. Nadie me usa y se sale con la suya. Nadie. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino de preparación. Lucas trabajaba incansablemente, refinando su presentación de evidencia, asegurándose de que cada documento fuera irrefutable. Mónica usó sus conexiones para confirmar algunos detalles adicionales, incluyendo el contacto con Carla para asegurar su testimonio cuando llegara el momento. Pablo, por su parte, se encargó de algo que nadie había esperado. Encontró al vendedor de la joyería donde Ricardo había comprado el collar. El hombre, nervioso pero dispuesto a cooperar cuando se le presentó con evidencia de estar involucrado en la venta de propiedad robada, firmó una declaración confirmando que Ricardo Valencia había comprado el collar sin hacer preguntas sobre su procedencia y que la mujer que lo vendió inicialmente coincidía con la descripción de Marina Estrada. Don Claudio, el portero del edificio, también se convirtió en un aliado inesperado. Después de que Elena se acercara a él discretamente, confesó que había estado guardando los registros de entrada y salida del edificio, incluyendo las noches en que Ricardo y Marina se quedaban hasta tarde. No era evidencia directa de su relación, pero establecía un patrón de comportamiento sospechoso. Siempre supe que algo estaba mal, le dijo Claudio una tarde. Llevo 25 años trabajando en este edificio. Sé cuando la gente está haciendo cosas que no debería. Elena sentía que con cada pieza de evidencia que reunían, con cada testimonio que aseguraban, el peso que había estado cargando en su pecho se aligeraba un poco. No era solo por ella, era por todas las personas como ella, invisibles, explotadas, culpadas de crímenes que no cometieron porque no tenían el poder para defenderse. La noche antes de la fiesta de aniversario, Elena no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su recámara, pensando en todo lo que estaba por venir, en cómo había llegado a este momento, en cuánto había cambiado desde aquella mañana horrible, cuando Ricardo Valencia le había arrancado su gafete frente a todos. Lucas entró a su habitación sin tocar, como solía hacer cuando era niño y tenía pesadillas. ¿No puedes dormir?, preguntó, sentándose en el borde de la cama. Tengo miedo, Elena admitió. ¿Qué tal si sale mal? ¿Qué tal si ellos encuentran una manera de voltear todo esto? Son poderosos, mijo. Nosotros somos nadie. Mamá, Lucas tomó su mano. Tú me enseñaste algo cuando era niño. ¿Te acuerdas cuando me defendí de ese bully en la primaria? Me dijiste que el valor no es no tener miedo. El valor es tener miedo, y aún así, hacer lo correcto. Elena sonrió a través de las lágrimas que amenazaban con caer. Mañana vas a entrar a ese hotel, Lucas continuó, y vas a mirar a Ricardo Valencia a los ojos.
Y él va a saber que cometió un error, que subestimó a la mujer equivocada. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si la justicia no existe para gente como nosotros? Entonces al menos sabremos que lo intentamos, que no nos quedamos callados, que peleamos. Y eso, mamá, eso es lo que cuenta. El Hotel Presidente Intercontinental resplandecía con luces doradas en la noche de la Ciudad de México. Autos de lujo se detenían frente a la entrada, descargando a abogados prestigiosos, clientes millonarios y figuras importantes del mundo empresarial. El aniversario número 25 de Valencia y Asociados era claramente un evento diseñado para impresionar, para demostrar poder, para reafirmar el lugar del despacho en la élite legal del país. Elena llegó en el Mercedes-Benz de Mónica Santibáñez, vestida con un vestido azul marino elegante que la empresaria había insistido en comprarle. No era ostentoso, pero tenía esa calidad sutil que hablaba de buen gusto y respeto propio. Su cabello, usualmente recogido en una cola práctica, estaba peinado en ondas suaves. Se veía, para su propia sorpresa al verse en el espejo, como alguien que pertenecía a ese mundo. Pero por dentro, su estómago era un nudo de nervios. Lucas y Pablo esperaban en el lobby, vestidos con trajes prestados que don Javier había conseguido de un compadre que tenía una tienda de ropa de segunda mano. Se veían profesionales, serios, como los abogados jóvenes que algún día serían. ¿Lista?, Mónica preguntó, ofreciéndole su brazo. Elena respiró profundo. Lista. El salón de eventos era un despliegue obsceno de lujo. Arreglos florales que costaban más que el salario mensual de Elena. Champán francés servido en copas de cristal. Una orquesta en vivo tocando música clásica. Y en el centro de todo, como rey en su corte, Ricardo Valencia. Se veía igual que siempre. Traje impecable, sonrisa perfecta, esa confianza arrogante de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus acciones. A su lado, conversando animadamente con un grupo de clientes, estaba Marina Estrada, luciendo un vestido rojo que probablemente había comprado con parte del dinero del collar robado. Cuando Elena entró del brazo de Mónica, vio el momento exacto en que Ricardo la reconoció. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo, reemplazada por confusión, luego por algo que se parecía peligrosamente al miedo, antes de regresar rápidamente a su máscara de control. Marina también la vio. Su rostro palideció visiblemente, y sus ojos volaron hacia Ricardo buscando... ¿qué? Instrucciones. Salvación. Mónica. Ricardo se acercó con pasos controlados pero rápidos. Qué alegría verte aquí, y veo que trajiste... Su voz se tensó al mirar a Elena. Compañía. Ricardo. Mónica respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por supuesto que vine. No me perdería la oportunidad de celebrar un despacho con estándares éticos tan... interesantes. El doble sentido no pasó desapercibido. Varios invitados cercanos comenzaron a prestar atención. Ese instinto social que detecta drama inminente. Elena solía trabajar para ti, ¿verdad? Mónica continuó casualmente. Antes de que la despidieras por un robo que, según tengo entendido, ella no cometió. El silencio que siguió fue tan repentino que la música de la orquesta pareció hacerse más fuerte en contraste. Las conversaciones se detuvieron en oleadas, extendiéndose desde el epicentro donde estaban parados hasta abarcar todo el salón. Ricardo rió, pero el sonido salió forzado. Mónica, no sé qué te han dicho, pero... me han dicho la verdad. Mónica lo interrumpió. Una verdad que deberías escuchar también. Todos deberían escucharla. Lucas apareció entonces, cargando un folder que todos en el salón inmediatamente reconocieron como algo oficial, algo importante. Pablo lo seguía, con una laptop bajo el brazo. Señor Valencia. Lucas habló con voz clara y profesional. Mi nombre es Lucas Barrios. Soy estudiante de tercer año de Derecho en la UNAM y representante legal informal de mi madre, Elena Barrios. Ricardo intentó interrumpir, pero Mónica levantó una mano. Déjalo hablar. O empiezo a hacer llamadas a todos tus clientes presentes aquí contándoles exactamente lo que descubrí sobre tu integridad profesional. Era una amenaza directa, y funcionó. Ricardo se quedó callado, pero sus ojos ardían con una furia apenas contenida. Lucas conectó la laptop a una pantalla que estaba instalada para presentaciones del despacho. En cuestión de segundos, proyectó la primera imagen.
Marina Estrada usando el collar de esmeraldas y diamantes. Esta fotografía fue tomada 3 días después de que mi madre fuera despedida. Lucas explicó al salón ahora completamente silencioso. El collar que usa la señorita Estrada es el mismo que supuestamente mi madre robó de la señora Santibáñez. Marina dejó escapar un sonido ahogado. Intentó moverse hacia la salida, pero encontró su camino bloqueado por varios invitados que ahora la miraban con una mezcla de confusión y acusación. Eso no prueba nada. Ricardo intentó recuperar el control. Marina pudo haber comprado un collar similar o... El registro de compra en la joyería Platinum dice algo diferente. Lucas pasó al siguiente slide. Un collar de esmeraldas y diamantes, número de serie coincidente con el reportado por la señora Santibáñez, fue vendido a la joyería por una mujer que coincide con la descripción física de la señorita Estrada. Y luego, interesantemente, fue comprado por... Hizo una pausa dramática. Usted, señor Valencia, por 200,000 pesos. Un murmullo recorrió el salón. Elena vio caras de clientes importantes del despacho, abogados respetados, colegas de Ricardo, todos procesando la información, todos llegando a la misma conclusión inevitable. Y finalmente, Lucas mostró las capturas de pantalla de los mensajes entre Ricardo y Marina. Tenemos evidencia directa de una conspiración para culpar falsamente a mi madre de un crimen que no cometió. Las palabras en la pantalla eran condenatorias. Aún sin contexto completo, la intención era clara. Y cuando Lucas leyó en voz alta el intercambio sobre elegir a la empleada de limpieza como chivo expiatorio porque nadie la defendería, el silencio en el salón se volvió denso con juicio y horror. Esto es falso. Ricardo finalmente explotó. Son documentos falsificados. Es una conspiración de una empleada resentida que... Tengo los mensajes originales en mi teléfono. Una voz temblorosa cortó la tirada de Ricardo. Todos se voltearon. Carla Mendoza había entrado al salón, su rostro pálido pero determinado. Don Claudio estaba detrás de ella, claramente habiéndola escoltado hasta ahí. Trabajo en el despacho. Carla continuó, su voz haciéndose más firme con cada palabra. Y tomé estas capturas de pantalla del teléfono de la señorita Estrada hace 3 semanas. Estaba esperando el momento correcto para hacer algo con ellas, porque lo que le hicieron a la señora Elena fue cruel e injusto, y no podía quedarme callada más. Marina finalmente quebró. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras negaba con la cabeza, buscando a Ricardo con los ojos. Pero Ricardo ya no la miraba. Estaba evaluando la habitación, calculando sus opciones, buscando una salida de esta trampa que se cerraba alrededor de él. Ricardo, Marina susurró, dijiste que estaríamos bien. Dijiste que nadie lo sabría. Cállate. Ricardo siseó, pero era demasiado tarde. Me pediste que robara el collar. Marina continuó, su voz subiendo en histeria. Dijiste que lo venderíamos y usaríamos el dinero para empezar juntos. Que dejarías a tu esposa. Que yo solo tenía que confiar en ti y... He dicho que te calles. Ricardo gritó, y el salón entero se sobresaltó ante la violencia en su voz. Fue ese momento, ese descontrol, lo que selló su destino, porque en ese grito todos vieron al verdadero Ricardo Valencia. No al abogado elegante y controlado, sino al hombre cruel, manipulador y desesperado que había orquestado todo este desastre. Mónica Santibáñez se adelantó, su teléfono ya en la mano. Voy a llamar a mis abogados, anunció, y vamos a presentar cargos formales no solo por el robo, sino por conspiración, despido injustificado, difamación y cualquier otra cosa que se nos ocurra. Ricardo, el negocio que tu despacho manejaba para mis empresas termina esta noche. Y me aseguraré de que cada cliente en este salón sepa exactamente qué tipo de persona eres. Uno por uno, los clientes comenzaron a alejarse de Ricardo y Marina. Algunos salían del salón directamente, otros se acercaban a Elena, algunos ofreciendo disculpas tardías, otros simplemente asintiendo con respeto. Un hombre mayor, que Elena reconoció como uno de los socios fundadores del despacho, se acercó a Ricardo. «Estás despedido», dijo simplemente. «Recoge tus cosas el lunes. Para el martes, tu nombre será removido de todos los documentos del despacho. Valencia y Asociados tendrá un nuevo nombre». Ricardo abrió la boca para protestar, pero no salió nada.
Por primera vez en su vida, estaba completamente derrotado. Marina había colapsado en una silla, sollozando. Varios invitados la miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Su vida, como la de Ricardo, acababa de implodarse públicamente. Elena se quedó parada en medio del salón, observando cómo se desarrollaba el desenlace. Lucas y Pablo estaban a su lado, Lucas con su brazo alrededor de sus hombros, Pablo sosteniendo su mano. Mónica estaba haciendo llamadas, moviendo las piezas legales que terminarían de enterrar a Ricardo profesionalmente. Don Claudio se acercó a Elena con una sonrisa. Sabía que había algo mal en todo esto, dijo. Me alegro de que finalmente saliera la verdad. Gracias, Elena respondió, su voz cargada de emoción. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Carla también se aproximó, todavía temblando por la adrenalina de su testimonio. ¿Voy a perder mi trabajo?, preguntó preocupada. No, el socio fundador que había escuchado respondió. De hecho, estaremos buscando gente con integridad moral para reconstruir la reputación de este despacho. Si estás interesada, me gustaría hablar contigo el lunes sobre una posición permanente. Los ojos de Carla se llenaron de lágrimas de alivio. El resto de la noche fue un torbellino. La policía llegó después de que Mónica presentara una denuncia formal. Ricardo y Marina fueron escoltados fuera del hotel entre flashes de cámaras de periodistas que habían olido el escándalo. Las acusaciones formales incluían robo, conspiración, despido injustificado y difamación. Elena observaba todo con una sensación de irrealidad. Después de semanas de luchar, de sentirse impotente, de cargar con el peso de una injusticia que amenazaba con aplastarla, finalmente estaba viendo algo que se parecía a la justicia. Pero más que la venganza o el triunfo, lo que sentía era un alivio profundo. Su nombre estaba limpio, su dignidad restaurada. Y la verdad, esa verdad que había parecido tan frágil contra el poder de Ricardo Valencia, había prevalecido. Mónica se acercó cuando la policía se llevaba a Ricardo y Marina. Elena, dijo, tenemos que hablar sobre tu futuro. La oficina administrativa del despacho, ahora rebautizado como Santibáñez, Méndez y Asociados, tenía ventanas amplias que permitían entrar la luz natural. Era un espacio más pequeño que las oficinas ejecutivas de los pisos superiores, pero tenía algo que ninguna otra oficina había tenido nunca para Elena. Era suya. El escritorio tenía una placa nueva: Elena Barrios, asistente administrativa y coordinadora de personal. Había sido idea de Mónica. Después del escándalo, cuando el despacho se reestructuró completamente, había insistido en que Elena no solo fuera compensada económicamente por el daño causado, sino que también tuviera la oportunidad de crecer profesionalmente. Tienes 19 años de experiencia en este edificio, le había dicho Mónica. Conoces cada rincón, cada proceso, cada detalle de cómo funciona este lugar. Y más importante, tienes algo que muchos ejecutivos carecen: integridad absoluta. Te necesito ayudándome a reconstruir la cultura de este despacho. Los primeros meses habían sido difíciles. Elena había tenido que aprender sistemas de computación, protocolos administrativos, habilidades de liderazgo. Pero Mónica había contratado capacitadores, había sido paciente, había invertido en su desarrollo. Y Elena había florecido. Lucas estaba en su último año de Derecho, ya con una oferta de pasantía en el despacho para cuando se graduara. El caso de Elena había sido su primer gran éxito como investigador legal, y varios profesores en la UNAM lo habían notado. Su futuro como abogado era brillante. Pablo, inspirado por todo lo que había vivido, había decidido estudiar trabajo social. Quería ayudar a personas como su madre, quería ser voz para quienes no la tenían. Don Claudio seguía siendo el portero del edificio, pero ahora cuando Elena pasaba cada mañana, la saludaba con una sonrisa cómplice. Eran aliados, cómplices de una batalla ganada contra la injusticia. Carla Mendoza era ahora asistente legal senior, ganando 3 veces lo que ganaba antes, con prestaciones completas y un futuro prometedor. Ella y Elena habían desarrollado una amistad basada en el respeto mutuo y la experiencia compartida de haber enfrentado un sistema corrupto. Ricardo Valencia había sido inhabilitado para ejercer la abogacía por 5 años.
Su matrimonio se había desmoronado públicamente cuando su esposa descubrió no solo la infidelidad, sino toda la red de mentiras y manipulación que había tejido. La última vez que Elena había escuchado de él, estaba tratando de reconstruir su reputación en otra ciudad, sin éxito. Marina Estrada había aceptado un acuerdo con la fiscalía. Servicio comunitario, restitución económica y un registro criminal que significaba que nunca más trabajaría en el sector corporativo. Había intentado contactar a Elena una vez, enviándole una carta llena de disculpas y arrepentimiento. Elena la había leído, la había guardado en un cajón y nunca respondió. No por crueldad, sino porque algunas disculpas llegan demasiado tarde y algunas relaciones están demasiado rotas para repararse. Pero en su corazón, Elena no guardaba rencor, solo cansancio hacia el desperdicio de todo eso. Una tarde, 6 meses después de aquella noche en el hotel, Elena estaba organizando archivos cuando encontró algo en el fondo de un cajón que reconoció como pertenencias que le habían devuelto de su antiguo armario de empleada. Era su viejo uniforme de limpieza. Lo sacó con cuidado, sintiendo la tela áspera bajo sus dedos. Las manchas de años de trabajo duro aún eran visibles a pesar de los múltiples lavados. El nombre bordado en el pecho, Elena B. Por un momento pensó en tirarlo. Era un recordatorio de tiempos difíciles, de humillación, de injusticia. Pero luego se dio cuenta de que también era un recordatorio de su fuerza, de su resistencia, de todo lo que había sobrevivido. Lo dobló con cuidado, respetando lo que representaba. Años de dignidad callada, de trabajo honesto, de una mujer que había mantenido su integridad incluso cuando el mundo le daba todas las razones para perderla. Lo guardó en una caja especial con una nota para sus hijos. Esto es lo que usaba cuando limpiaba oficinas. Nunca olviden de dónde venimos, pero tampoco dejen que nadie los haga sentir menos por ello. La dignidad no viene de lo que haces, sino de cómo lo haces. Lucas entró a la oficina sin tocar, como era su costumbre ahora que hacía su pasantía en el despacho. «Mamá, hay alguien que quiere verte». Era doña Zulema. La excocinera del despacho había venido a visitarla, trayendo tamales caseros envueltos en servilletas. «Mija». Zulema la abrazó fuerte. «Vine a celebrar contigo. Escuché que te ascendieron otra vez. Coordinadora de personal». Elena sonrió. «Ahora soy responsable de contratar y capacitar a todos los empleados de servicio del despacho. Y lo primero que hice fue asegurarme de que todos tengan salarios dignos, prestaciones completas y respeto absoluto de todos en la oficina. Eso es lo que necesitábamos hace años». Zulema se limpió las lágrimas. Una de nosotras en posición de poder, alguien que entiende. Se sentaron juntas en la oficina de Elena, compartiendo tamales y café, recordando los viejos tiempos pero celebrando los nuevos. Hablaron de las otras mujeres que habían trabajado con ellas, de las que se habían ido, de las que seguían luchando en trabajos similares. «¿Sabes?», Zulema dijo pensativa, «tu historia se ha vuelto famosa. Conozco al menos a 5 empleadas de limpieza que han denunciado abusos en sus trabajos porque te vieron hacerlo y ganar. Les diste valor, Helena. Les mostraste que es posible pelear contra los poderosos y sobrevivir». Elena no había pensado en eso. Había estado tan enfocada en su propia batalla que no se había dado cuenta de que se había convertido en un símbolo para otras personas en situaciones similares. «No fue solo yo», Elena respondió humildemente. «Fueron mis hijos, Mónica, Claudio, Carla, tú, todos ustedes. Fue un esfuerzo colectivo. Pero tú fuiste quien tuvo el valor de no quedarse callada». Zulema insistió. «Ese fue tu poder, mija. No dejaste que te hicieran invisible». Esa noche, Elena regresó a su departamento en Iztapalapa. El mismo edificio, el mismo vecindario, pero todo se sentía diferente. Había recibido ofertas para mudarse a zonas más prestigiosas, pero había rechazado todas. Este era su hogar, su comunidad, su gente. Lucas y Pablo ya estaban ahí, preparando la cena. Ahora que Elena ganaba mejor, podían permitirse comer juntos más seguido, tomarse el tiempo para simplemente ser familia. «Mamá», Pablo dijo mientras ponía la mesa, «mi profesor de trabajo social quiere que des una charla en la universidad, sobre tu experiencia, sobre cómo el sistema legal puede fallar a las personas vulnerables y qué se puede hacer al respecto». Elena se sorprendió. Ella, dando una charla en una universidad.
La misma mujer que había abandonado sus estudios de contabilidad hace más de 2 décadas para mantener a su familia. No sé si soy la persona indicada para... Mamá, Lucas la interrumpió. Eres exactamente la persona indicada. Viviste la injusticia, la enfrentaste y ganaste. Esa historia necesita ser contada. Tal vez tenían razón. Tal vez su experiencia podía servir para algo más grande que ella misma. Para cambiar sistemas, para dar esperanza, para recordarle a la gente que la justicia no es solo para los poderosos. Esa noche, después de cenar, Elena se sentó en su pequeño balcón que daba a las luces de la ciudad. Desde ahí podía ver el horizonte donde los rascacielos del centro se recortaban contra el cielo nocturno. Uno de esos edificios era donde había trabajado, donde había sido humillada, donde había comenzado su batalla, pero también era donde había ganado. Pensó en Ricardo Valencia, en cómo la había mirado aquella primera vez, como si fuera menos que nada, como si su humanidad no importara, como si pudiera destruirla sin consecuencias. Pero se había equivocado, porque Elena Barrios, la empleada de limpieza de Iztapalapa, la madre soltera que había perdido a su esposo demasiado joven, la mujer que limpiaba pisos para pagar la universidad de sus hijos, resultó ser más fuerte de lo que él jamás podría imaginar. No era una historia de venganza, era una historia de dignidad restaurada, de verdad prevaleciendo sobre poder, de justicia encontrando su camino incluso cuando todos los obstáculos parecían insuperables. Era la historia de una mujer que se negó a ser invisible. Y mientras Elena miraba las estrellas comenzando a aparecer en el cielo de la Ciudad de México, supo que su historia apenas comenzaba. Había más batallas que pelear, más injusticias que confrontar, más personas que necesitaban ver que era posible resistir, porque al final, eso era lo que su lucha había demostrado, que la verdad puede tardar en llegar, que el camino puede ser doloroso, que los poderosos parecen invencibles, pero la dignidad no se compra ni se vende, y cuando una mujer decide que ya es suficiente, cuando dice no más, cuando se levanta y pelea por lo que es correcto, el destino escucha, y a veces, solo a veces, el mundo se inclina hacia la justicia. Elena Barrios había limpiado su última mancha, no del piso, sino de su nombre, y en el proceso había demostrado que incluso las personas más humildes, las más ignoradas, las más subestimadas, pueden cambiar el curso de sus propias historias. Solo necesitan el valor para comenzar. Y Elena lo había tenido. Siempre lo había tenido.